Los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. Desde el año 83 al 2023, el empleo público creció 150%. Se crearon 110 organismos y más de 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas. Para tomar dimensión, ARICAME, que es el organismo de control del cannabis, tenía 5 subsecretarios, más de los que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Transporte. Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma. Por algo tuvimos la causa vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ahora a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT, que había quedado prácticamente sin competencias con la regulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. La unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de 5 hospitales nacionales, Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS. Eliminaron las delegaciones sanitarias federales, estructuras inactivas y sin funciones operativas, y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del SAMIC. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Se reorganizaron funciones dentro de ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que duplicaba funciones con los institutos del Dr. Chaver y Dr. Maistegui, también del ANLIS Malbrán. Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015, pero jamás implementado. Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte, como les comenté recién, y es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean con el único fin de hacer caja. Sus funciones duplicaban las que ya tenía AMAT. Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también acá en conferencia, donde el 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1.000 empleados en total. Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas, que significa ahorros de unos 1.000 millones de pesos anuales. Se disolvió el INADI, el ejemplo paradigmático del uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político. Tenía 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios. Se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano, el Browniano, el Newberiano, el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional del Homenaje al General Juan Domingo Perón, que además contaba con un café. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Irigoyeñano, del Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la cual generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba. Es más, al momento de su cierre, la cartera valía solo el 0,15% de lo que se había invertido en el programa. El resto de los fondos literalmente desaparecieron. Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro, que destinaba el 65% de su presupuesto en sueldos de la burocracia. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, al tiempo que se produce una fuerte desregulación en la industria para darle mayor libertad a los productores. Se transformó en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocida como INTI, acotando sus funciones. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Agua. Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se transformó en unidad organizativa el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte. Se transformó en organismo desconcentrado la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años. Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se transformó en organismo desconcentrado al Banco Nacional de Datos Genéticos. Se transformó en sociedad anónima al Banco Nación. Se fusionó el Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Se fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad. Esperen que recién empiezo. Se fusionó el Ente Nacional Regulador de Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas, constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad. Se reorganizó la Junta de Seguridad en el Transporte, cambia sus funciones y su denominación a Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Se adecuó la Unidad de Transformación Financiera, la UIF, a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI. Se eliminaron los créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos. Se desregularon las obras de arte, donde se eliminó un trámite para ver si el Estado tenía la facultad de comprarte una obra de arte que quisiera sacar del país, facultad que, dicho sea de paso, nunca se usó en 30 años, nunca se usó en 30 décadas. Se desreguló el transporte automotor de cargas, entre ellos el ruta, un trámite inútil que lleva tiempo y dinero. Se eliminó el pedido de libre deuda a obras sanitarias, deudas que, según me acabo de enterar, muchas no superaban los 1.000 pesos. Se eliminó el registro de constructores diseñado para corromper y repartirse la obra pública entre los amigos del poder. Se simplificó el mercado de autopartes. Se eliminaron trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales. Se eliminaron las jornadas obligatorias de educar en igualdad. Se eliminó el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicios de Personal Militar. Se transformó la Casa de la Moneda, otro antro de corrupción e ineficiencia kirchnerista. Se autorizó la privatización de Intercargo, de corredores viales y de Energía Argentina Sociedad Anónima. Se eliminaron capas de programas, capacitaciones, registros y promociones de la ley PYME. Se eliminaron se liberaron las importaciones para ciencia y tecnología. Se derogaron los regímenes de promoción de la ganadería bovina y de las llamas, del gusano de seda, de la actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas, búfalos de agua y producción algodonera. Y cuando todo esté promovido, nada lo estará. Se desreguló que aparte creo que eran regímenes que afectaban a una ínfima cantidad de los productores totales. Algo irrisorio, algo así como el 0,5 de los productores totales. Se desreguló la importación de pilas. No se fabrican en Argentina, pero si traes una Duracell con todos los certificados internacionales pertinentes, el Estado volvía a hacer todos los controles, porque según la lógica del gobierno anterior, en Suiza no saben certificar, pero acá un grupo de burócratas seguramente sí. Se desregularon las inversiones mineras, se eliminó un formulario con 1.000 campos y certificados absolutamente innecesarios. Se desreguló el mercado de garrafas, se eliminaron barreras a la competencia en el sector que encarece la actividad y se liberó la importación para que ingresen más garrafas al país. Además, se disolvieron en este tiempo 29 fondos fiduciarios, es decir, cajas de la política, que se los paso a enumerar a partir de ahora. Fondo fiduciario para la construcción de empresas, que estuvo operativo hasta su extinción en 2018, Fondo de Cobertura Universal de Salud, Fondo fiduciario para la generación distribuida de energías renovables, Fondo estabilizador del Tributo Argentino, Fondo fiduciario para la recuperación de la actividad bovina, Fondo fiduciario nacional de agroindustria, Fondo fiduciario para la protección ambiental de los bosques nativos, Fondo nacional de emergencia, Fondo fiduciario del programa de respaldo a estudiantes argentinos, conocido como Progresar, Fondo fiduciario de capital social o FONCAP, programa de crédito argentino bicentenario para la vivienda única familiar Procrear, Fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor, Fondo fiduciario para la refinanciación hipotecaria, Fondo fiduciario para la asistencia directa a las víctimas de trata, programa para incrementar la competitividad del sector azucarero, programa de inversiones estratégicas, Fondo fiduciario del servicio universal, Fondo para el desarrollo rural y la agricultura familiar, Fondo fiduciario para la vivienda social, Fondo fiduciario para el desarrollo provincial, Fondo fiduciario de infraestructura aeroportuaria, Fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal, Fondo de integración sociourbana, Fondo fiduciario para la promoción científica y tecnológica, Fideicomiso de autopistas y rutas seguras, Fondo fiduciario para subsidios a consumos residenciales de gas, Fondo fiduciario federal de infraestructura regional y Fondo de desarrollo
productivo. Además, se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Se concretó la fusión por absorción de la construcción de viviendas para la Armada por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima. Se modificaron las leyes de energía 24.076 y 24.065 para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera. Además, se liberó la iniciativa privada para las ampliaciones de la red eléctrica para promover la expansión de red. Se modificó además la Ley de Turismo número 25.997 a fin de suprimir intervenciones estatales distorsivas para el mercado y competencias nacionales en materia de turismo regional, como los hoteles sociales de Chapal, Malal y Embalse. Este ha sido el resultado de esta primera etapa del plan motosierra, que como saben, y lo hemos dicho 1000 veces, esta motosierra, en lo que respecta a nosotros, es infinita y ameritaba que contemos todo lo que se hizo en este último año en virtud de las facultades delegadas.